Amados hermanos y amigos, les habla su hermano José Ramírez. Yo quiero compartir con ustedes un tema de reflexión que Dios trajo a mi corazón. Y para eso vamos a leer Nehemías capítulo 13, versículos 6 al 12, que dice: Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Entonces, asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad, entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní, los puse en sus puestos, y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Amén. El tema de reflexión hoy lo he titulado Mi casa está abandonada. En el versículo 6 vemos que llega Nehemías a sacar todas las pertenencias que estaban en la casa de Tobías dentro del templo del Señor. Llegó limpiando los cuartos, sacando a todas las personas que estaban adentro. Ya no había servicio al Señor, eso parecía como un hotel más bien. Nehemías entonces con mucha valentía comienza a arrojar todas las cosas fuera, las cosas que no servían, y solo metía las cosas necesarias, dando órdenes de que limpiasen las cámaras del templo y que sacaran todo de ahí, ya que Tobías había dispuesto ese lugar santo del Señor para su propio beneficio, y Nehemías llegó a limpiar la casa del Señor. Los levitas eran de las 12 tribus, era la familia que se iba a encargar de cuidar la casa de Dios, de asegurarse de que siempre hubiese incienso y hubiesen sacrificios. Solo ellos podían sacrificar, ellos eran los encargados de la casa de Dios. Cuando llega Nehemías se encuentra con que ya no se estaban dando las porciones de adoración al Señor, la despensa para él, y que los levitas y cantores habían huido. Quizás los levitas estaban bien delgados, ya no les estaban trayendo de comer, por eso habían huido a su tierra, ya que de ese lugar se había apoderado Tobías, haciendo mal uso del templo del Señor. En el versículo 11, Nehemías reprendió a los oficiales y preguntó por qué la casa de Dios estaba abandonada. Esdras, antes de Nehemías, regresa a Jerusalén para primero reconstruir el templo. Después llega Nehemías para reconstruir las murallas. Y esto nos habla que debemos de reconstruir el templo de Dios, primeramente con la salvación. Cuando Adán y Eva pecaron, se rompió la relación que teníamos con Dios. Por eso la salvación se considera como reconstruir el templo, y Nehemías hizo lo mismo con el templo físico, pero va más allá de eso. Nosotros debemos vivir una buena vida cristiana. Nehemías llega y dice: bueno, ¿y qué está pasando en el templo del Señor? Hay que cuidar del auditorio, la fachada, orar por uno más grande y hacerlo mejor para la obra del Señor. Pero si todo está bonito por fuera, pero por dentro está lleno de pecado, ¿de qué sirve de que esté bonita la fachada si por dentro nos estamos muriendo a causa del pecado? Debemos empezar por tener una familia fuerte. Después, eso se va a reflejar en la iglesia. ¿De qué nos sirve llegar bien trajeados al templo si por dentro estamos espantosos? Debo cuidar lo que está dentro, lo que está debajo de la apariencia, lo que está debajo de lo material, lo que está debajo de la tela y el perfume. Nehemías los reprende fuertemente, está cansado, está enojado por esa situación. Cuando él estaba arrojando las cosas, lo hizo enojado y pregunta: ¿por qué la casa de Dios está abandonada? Nosotros debemos hacer algo
con la casa de Dios. Debemos preguntarnos si hemos abandonado la casa del Señor, pensar si los utensilios de la casa de Dios están en nosotros. ¿Metemos acaso en la casa de Dios música sucia como rock, música que no tiene origen en la naturaleza santa de Dios? ¿O tenemos actividades que golpean la santidad de Dios, que lo ofenden, como el Dios santo y soberano que mora en medio de las reuniones de su pueblo? Ahora repetimos la novela, volvemos a ver la misma película que nos emociona. ¿Y la palabra de Dios? ¿Y la oración? ¿Dónde queda? Debemos darnos cuenta de lo que pasa en nuestro alrededor. Pablo dijo que estamos en el mundo, mas no somos de él. Estamos por una razón: dar un buen testimonio de Cristo y no esperar que yo vaya y el mundo me influya a mí, sino yo influenciar al mundo. Ahora yo pregunto, ¿quién influye a quién? ¿El mundo a mí o yo a él? Primera de Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? En este versículo dice el Señor que yo soy el templo de Dios. Y en Nehemías el templo era el lugar que se había construido y la presencia de Dios estaba en ese mismo templo. Pero cuando Jesús muere, se rompe el velo, significando ahora que ya no necesita un lugar físico, ya que con ese gran hecho de la cruz del Calvario tenemos un acceso completo a Dios a través de la promesa de su palabra, siendo nosotros mismos ahora el templo santísimo de Dios. La casa de Dios, la presencia de Dios ahora está en mí. Yo soy el templo de Dios. En 2 de Crónicas, capítulo 2, versículo 6, Salomón dice: mas ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? Aquí el rey Salomón expresa que para lo único que él servía como persona era para agarrar el incienso y quemarlo y hacerle sacrificio a Dios, porque dice: ¿quién soy yo? En otras palabras, yo soy inmundo, soy una persona, soy un hombre, y lo único que merece Dios de mí son sacrificios. ¿Quién soy yo para edificarle una casa? Eso lo dijo Salomón, a pesar de que era sabio, era rico, tenía gloria. Él dijo: si los cielos no pueden contener la presencia de Dios, ¿yo qué puedo hacer? El rey Salomón tenía como 150,000 personas en el Líbano cortando madera para hacer el templo, y si Dios hubiera dicho a Salomón que él iba a vivir en él, seguramente Salomón se desmaya o se muere. Entiendan, Dios no está en un templo, Él mora en mí. Jesús mora en mí, Dios Padre mora en mí, el Espíritu Santo mora en mí, la Trinidad divina, la plenitud de Dios mora en la persona del cristiano, y como cristiano podré hacer lo que yo quiera, lo que me venga en gana, porque yo soy de Dios, yo pertenezco a Dios, ya soy de Él, ya yo no debo hacer lo que quiera, no debo de ver lo que yo quiera, no debo oír lo que yo quiera, no puedo fumar lo que yo quiera, no puedo beber lo que yo quiera, ya no puedo vivir como yo quiero, porque mi vida pertenece a Dios, ya soy templo de Dios. Y Nehemías se enoja con los oficiales porque metieron esa basura en el templo. Hay cosas que hay que arrojar de la casa de Dios, hay cosas que hay que arrojar, hay que echar fuera, y los responsables de la inmundicia que ha entrado en la iglesia son los Tobías y son los oficiales del templo. Cuando éramos recién convertidos, estábamos enamorados del Señor, y no digo que ahora no lo estemos, pero metíamos los utensilios del Señor en nuestras vidas. Teníamos amor por la oración, por la congregación. Los ministros se esforzaban por servir a Dios y dejar su vida en el altar para dejar un testimonio a los que vendrían después de Él. Mi canto al Señor era hermoso, pero ahora a veces estamos cantando himnos y venimos a la iglesia y salimos y nos subimos a un camión, a un carro o al autobús, y empieza la música no cristiana y dejamos de cantar himnos y nos ponemos a cantar ese tipo de música, olvidándonos
de cantarle al Señor y nos olvidamos que somos templo del Espíritu Santo y entonces sacamos los utensilios que agradan a Dios para meter basura en nuestra mente y en nuestro corazón. Nehemías 13:1 dice: aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Es decir, que dejaron que entraran pueblos como los amonitas y los moabitas. No debían hacerlo. Cuando leyeron la ley, esa ley separó las razas, y lo que provoca la palabra de Dios es una separación. Y una de las razones por la que mi vida está llena de los muebles de Tobías es porque en mi vida no hay una separación. Pensamos que podemos hacer lo que sea y que puedo pecar porque ya soy salvo y siempre salvo, y eso no debe ser así. Y debe haber un temor reverente en los corazones de los creyentes. En Gálatas 5:13 dice que no debemos usar la libertad de Cristo para pecar y hacer lo que queramos. Dios aquí nos quiere decir que debemos vivir una vida diferente, debemos tener santidad y reflejarla. Nuestra casa, nuestro cuerpo está siendo abandonada porque no hay separación, no hay diferencia entre el mundo y yo. Que la gente diga que somos cristianos, que nos notemos. La casa de Dios estaba llena de los muebles de Tobías porque no había separación. Así que el punto 1 para no tener la casa abandonada del Señor es: primero, debe haber separación, es decir, que debo darme cuenta lo importante que es mi vida para Dios y consagrarme a Él de nuevo y de una manera total. Segundo, la mayoría de los cristianos tienen preferencias y no convicciones. Daniel capítulo 1 versículo 8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. A Daniel le dijeron: el rey dijo, haz esto, pero él tenía convicciones que debía seguir. Él sabía lo que tenía que hacer y lo hizo. Había convicciones en él, había decisión predeterminada de lo que ellos debían hacer cuando se presentaran ciertos momentos y circunstancias. Como cristianos debemos agarrar convicciones, porque hoy solo tenemos preferencias. En Nehemías ellos leyeron la ley, se pararon porque hubo algo en sus corazones de parte de Dios que les dijo: ustedes no están haciendo lo que dice mi palabra, lo que deben hacer. Y eso trajo convicción a la vida de ellos. Y a veces, cuando no leemos la Biblia, no tenemos esa convicción porque no leemos la palabra de Dios, porque al leerla sabemos que Dios traerá convicción a nuestros corazones. Se trata de leer la Biblia y ver lo que Dios me está diciendo. Hay que cambiar y tomar una decisión. Y cuando venga un problema o algo en donde tengamos que tomar un camino, podamos hacer lo bueno y no lo malo. Podamos tomar la decisión correcta, la decisión que agrada a Dios y nos lleva a honrarle. Entonces, la mayoría de los cristianos tienen preferencias y no convicciones. En Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí nos dice que la palabra de Dios no se escribió de acuerdo a nuestras emociones, sino para hacer lo que dice. Si viviéramos una vida cristiana de acuerdo a nuestras emociones, estaríamos en ruina. Nuestra vida debe depender de la palabra de Dios y no de las emociones. Tercer punto por el cual la casa de Dios está vacía es que no leemos la Biblia. ¿Cómo puedo limpiar mi vida? Únicamente con la palabra de Dios. Se ensucia nuestra vida tanto que debemos leer la palabra de Dios a diario. Cuarto, la oración. Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Primera de Samuel 12:23 dice: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. La casa de Dios ha sido abandonada porque no hay oración. Para una buena relación debe haber una buena comunicación.
Si no hay comunicación, los hogares se derrumban, se arruinan. Para poder hablar con Dios, necesito la oración. 5. No estamos en nuestros puestos. Los levitas se fueron y en la casa de Dios entonces hicieron un relajo. Y cuando llega Nehemías, saca todo y empieza a instituir lo bueno en la casa de Dios. Dios anda buscando cristianos que hagan su trabajo. No estamos en nuestros puestos, como los levitas, cuando no vamos a la iglesia, cuando el ministro abandona el llamado, cuando abandona la casa de Dios para ocuparse de las cosas materiales, y esos abrojos matan la pasión y el amor por la obra de Dios. Hay muchos ministros como esos levitas que se fueron a sus propias casas y abandonaron la casa de Dios. Ya no les interesa, ya la casa de Dios es un plano secundario, ya no es la primacía de su vida. Por eso la casa de Dios está abandonada. Necesitamos estar en nuestros puestos. Amados hermanos y amigos, y sobre todo ministros del altar, es hora de que volvamos a nuestros puestos. El profeta a su intimidad, a buscar revelación, el pastor a pastorear, el evangelista a buscar las almas, el maestro a instruirse en la palabra para dar enseñanza que revele el carácter, la voluntad y el deseo de Dios. El misionero que vuelva a tomar sus valijas y a caminar por los montes y las montañas, o los pueblos, las ciudades, anunciando la verdad, anunciando la palabra de Dios, anunciando la salvación del Señor. Los levitas debían estar en la casa de Dios, pero huyeron. Por eso pasó todo lo que pasó en el templo. Hoy yo veo la casa de Dios abandonada, tiene telarañas. Hay que darle una limpieza y comenzar por los oficiales, comenzar por los Tobías, echar fuera los Tobías. Bendito sea Dios. Dios no quiere que nuestro hogar esté sucio, que la iglesia esté sucia, que nuestros corazones estén sucios. Debemos darle una limpieza profunda a nuestras vidas, pero no con ramas, sino con la palabra de Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Que Dios nos ayude a no abandonar el llamado, a no abandonar la casa de Dios, porque muchos serán echados como Tobías. Para eso Dios está levantando en estos tiempos a los Nehemías, a los Esdras, restauradores, porque la casa de Dios tiene que ser restaurada para que se pueda manifestar la gloria sobre nuestras naciones, porque nunca vendrá la gloria si la casa de Dios está en ruina. Que Dios les bendiga.